Finalmente, bueno, arrancan. Me hace acordar la propaganda de unas bujías. ¿Arranca o no arranca? No sabemos si arranca las negociaciones en Estambul. ¿Por qué no lo sabemos? Porque en realidad aparentemente comienzan mañana. Aunque también hay otros que dicen no, que tal vez se haga algo de última hora. Vamos a ver, lo más probable es que mañana empezarían. Esto es una cosa que ya viene de hace unos días. El 11 de mayo, para ser más preciso, Putin desde Rusia propuso a las autoridades ucranianas reanudar las conversaciones directas, interrumpidas en el 2022, precisamente ahí en Estambul, y le puso fecha a Putin, dentro de 4 días, el 15 de mayo. Esas conversaciones que ya hablamos muchas veces fueron abortadas, las del 2022, por la presión de Boris Johnson, quien fue el portador de un mensaje hacia Zelensky: nada de andar rindiéndose, ahora lo que vamos a hacer es apoyarte para destruir a Rusia. Bueno, los cálculos no salieron como se esperaban y lo que se terminó destruyendo en este intento es a Ucrania. Curiosamente, ahora a Zelensky parece que le agarra el apuro por salvar vidas. Bien lo podía haber hecho antes, porque son cientos de miles los ucranianos que ya han muerto en esta guerra, innecesariamente y por sostener las demandas de la OTAN. Ayer apareció la delegación rusa, finalmente. Está compuesta por el viceministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Galuzin, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Igor Kostyukov, y el viceministro de Defensa, Alexander Fomin. La propuesta es la que presentó Putin. La delegación la encabeza Vladimir Medinsky y Zelensky también ya está en Turquía, ya se reunió inclusive con Erdogan, el presidente de Turquía. La agencia TASS en Rusia hace unos minutos informó que se postergaban las conversaciones hasta el 16, aunque los medios occidentales todavía no han terminado por definir esta situación, ¿no? ¿Cuál es la posición de Rusia para las negociaciones, de cara a las negociaciones? Bueno, Medinsky, el jefe de la delegación, dijo que la parte rusa está dispuesta a reanudar el proceso de negociaciones en Estambul, así como discutir posibles compromisos. Según Medinsky, la delegación tiene una actitud de trabajo e inclusive llevó jefes de áreas que están interesadas. El presidente Putin fue quien fijó las tareas y definió la posición negociadora tras la reunión con los comandantes del Distrito Militar Central. Y también indicó que se discutió la agenda de la política exterior con temas de seguridad y de información sobre el estado de la economía y la industria de defensa. Medinsky, según dijo, él tiene como objetivo es establecer una paz duradera y resolver las profundas causas de la crisis. Y vuelvo a remarcar este tema: cuando se habla de las profundas causas, se está hablando de lo que es muy difícil de solucionar, no es el problema de Ucrania precisamente. El asesor presidencial afirmó que la delegación de Rusia tenía todas las competencias y poderes necesarios para llevar a cabo esa negociación. Por el lado de Ucrania, fue el ministro de Defensa Rustem Umerov, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Andriy Gratov, y el jefe del Servicio de Seguridad, Vasil Maliuk. No fueron. Ninguno de estos tres, que los jefes máximos, estarán presentes en Ucrania y en Estambul. Y esto es uno de los temas que llaman un poco la atención. Zelensky dijo en realidad que solo pensaba discutir un alto el fuego con la parte rusa. De hecho, ya dijo que él no estaba dispuesto a reconocer Crimea, que Crimea era una península ucraniana, y decidió que a pesar de eso iba a estar esta delegación con la idea de dar los primeros pasos en una desescalada. La reunión, también dijo Zelensky, definitivamente va a tener lugar.
pero volvió a resaltar que no sabe si en la propia noche del 15 o el 16 de mayo. Por otro lado, también él dijo que las autoridades ucranianas no discutieron con el presidente Donald Trump hasta ahora las condiciones. Zelensky también señaló, curiosamente, que Trump está ejerciendo más presión sobre el lado ucraniano que sobre el lado ruso. Según Zelensky, esto lo informa la agencia TASS, hay que presionar al lado que no quiere que la guerra termine, refiriéndose a Rusia, ¿no? Por supuesto, y de alguna manera molesto por la presión de Donald Trump. Al mismo tiempo, Zelensky sí calificó como correcto el camino de las negociaciones directas propuesto por la Federación de Rusia, el tete-a-tete. La postura de Turquía es básicamente ser un solucionador de las negociaciones directas, y el presidente turco quiere alcanzar un acuerdo sobre posiciones comunes mínimas para evitar la pérdida de vidas, ¿no? Según Erdogan, ha surgido una oportunidad histórica para iniciar las negociaciones y por lo tanto apoya firmemente tanto a nivel técnico como a nivel de liderazgo los hechos, ¿no? Y también dijo que durante las conversaciones con Zelensky se manifestó que ya estaba listo para organizar una reunión con Putin cuando sea necesario. Claro, acá es donde empezamos a ver las cuestiones, ¿no? Putin mandó una delegación, podríamos ser de segunda línea. Por eso Ucrania también, por lo visto, ha hecho lo mismo, aunque Ucrania matizó yendo el propio Zelensky con la delegación, lo cual le da otro relieve. Pero Putin lleva a Medinsky, que en realidad era el negociador en el año 2022, era el mismo de ese entonces, un viceministro de Defensa y el jefe de dirección de general de Estado Mayor y un viceministro de Relaciones Exteriores. Recuerden, en Rusia hay muchos viceministros, no hay uno solo. Pero no fue Lavrov. Y esto es otro signo de la importancia real que le está dando Putin. No fue Putin, no fue Lavrov. Bueno, evidentemente acá hay algo que demuestra que la idea de Putin es bajarle intensidad a la reunión, ¿no? La idea probablemente es mantener un control narrativo y militar de lo que está sucediendo. Medinsky y Galusin en realidad representan una línea ortodoxa, alineada con Putin, algunos la califican con duda, ahora vamos a hablar de Medinsky, mientras que la inclusión militar y de inteligencia indica que los rusos están poniendo sobre la mesa aspectos tácticos y de seguridad clave, ¿no? Pero como decíamos, no está Putin, no está Belousov, no está, que es el ministro de Defensa, no está Shoigu, que tiene un papel relevante, no está Medvedev, no está ninguna de las figuras habituales que conocemos de Rusia. Bueno, esto da la sensación de que esta reunión para Putin tiene más características de limitada o de exploratoria, mientras que los ucranianos, con Andriy Yermak como jefe de la oficina presidencial, que es un asesor cercano de Zelensky, el ministro de Defensa Umerov y el vicecanciller Sibiga, presenta una delegación más política, podríamos decir, lo que algunos analistas lo leen como mayor flexibilidad a la negociación y a la apertura de discusiones estratégicas, ¿no? Rusia utiliza esta negociación entonces como una puerta abierta al diálogo. De hecho, Rusia siempre manifestó que nunca dejó la puerta cerrada. Desde que se inició la operación militar, siempre el diálogo estuvo dispuesto, que fue la parte ucraniana la que abandonó el diálogo,
pero en realidad no avanzan en el compromiso sustancial. La presencia de figuras de segunda línea lo marca más como una táctica para ganar tiempo, para una táctica que no apresure las decisiones, ¿no? Ucrania, por el contrario, incluye funcionarios de mayor poder de decisión. Por lo tanto, se estima que Ucrania tiene más interés político y diplomático en una resolución corta. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo, porque el ejército ucraniano se está desmoronando. Entonces, desde las bravuconadas iniciales y la idea de combatir con Rusia hasta el último de los ucranianos, como decía Boris Johnson, hasta esta actualidad donde prácticamente las posibilidades ucranianas de ganar la guerra han desaparecido, y con el paso del tiempo ya les ha advertido el propio Donald Trump que lo único que van a hacer es perder todo su país. Bueno, se encuentran en una situación de necesidad, ¿no? Buscan con urgencia entonces una táctica, una pausa táctica que les permita reconstituir sus propias fuerzas, como en realidad ya ha hecho en el pasado Ucrania y como aconseja la doctrina occidental en caso de conflicto. Si bien esta tregua puede durar 30 días, en caso de aprobarle, se apruebe, es poco probable que sea una solución final profunda. La realidad es que Ucrania lo que quiere es una tregua de 30 días para rearmarse, con la esperanza de, bueno, no puede pedir una tregua de un año porque se la van a negar, entonces de 30 días y después ir estirándola y forzarla a que Rusia sea el que rompa la tregua. Y Rusia en realidad lo que quiere, como decíamos ayer, es no parecer el agresor y resaltar que ellos están dispuestos a dialogar, pero que tienen que haber condiciones de seguridad que son necesarias abordar. Rusia lo único que está dispuesto, según ha manifestado hasta ahora y según se manifiestan en los medios rusos, los dirigentes políticos rusos, los dirigentes con poder de decisión, es la idea de, nosotros nos vamos a sentar con Ucrania, podemos hablar o no de la paz, de la tregua 30 días, pero esto está sujeto a un acuerdo más profundo sobre la paz. No vamos a hacer una tregua si no se han resuelto los problemas de fondo, por lo menos no hay una discusión seria sobre los problemas de fondo. Evidentemente, si la posición de Ucrania es ni siquiera reconocer la pérdida de Crimea, bueno, esto nace en una vida muerta. Solo se estira porque Ucrania quiere también aparentarse del pacificador, y porque de alguna manera se lo exige Donald Trump y no quiere dar excusas a Zelensky para que Trump le recorte las ayudas militares. Pero en definitiva, el resultado se va a definir en el campo de batalla más que en la mesa de diálogo si las cosas siguen como están avanzando. Quería hacer una mención sobre Medinsky. Muchos lo critican porque lo ven como una figura moderada del entorno del poder ruso, figura que de alguna manera tiene algún asidero de plantearlo así, dado que ha sido historiador y exministro de Cultura, una cultura que bajo Medinsky los sectores más duros de Rusia la acusan de todavía estar muy impregnada de valores pro-occidentales, valores entre ellos cultura, nunca llegaron a lo que es la cultura woke en países como la Argentina, pero había sectores que simpatizaban más con esos preceptos y que entraban por la educación, y que bueno, Putin ha cercenado la posibilidad de que su país se desestabilice a través de esas políticas que luego derivan en las revoluciones de color que hemos visto en más de un país auspiciadas por Occidente. Aunque Medinsky
ha tenido una visión nacionalista de la historia rusa. Y esto es algo que por ahí en Occidente pasa más desapercibido, pero en Rusia muchos lo destacan. Aunque lo hacía él más desde el ángulo intelectual y no político, no militante político, sino más intelectual. Ese enfoque cultural y diplomático le daba un halo más suave comparado con las posiciones duras de otros más cercanos al Kremlin o personajes más conocidos por nuestra región, como puede ser Dugin. Pero Medinsky en realidad tiene una trayectoria importante. En el 2022, como dijimos, fue el negociador principal de Rusia y en esos encuentros tenía la idea o la orden, en realidad, de adoptar posiciones más conciliadoras, aceptando discutir garantías de seguridad y poniendo en un segundo plano la anexión de los territorios ocupados, ¿no? Y esto creo que es lo que da origen a esa visión de pro-occidental que se ve en los sectores más duros del Kremlin. Medinsky entonces fue blanco de ataques de los sectores más duros, de los blogueros militares rusos, de los sectores más nacionalistas rusos, que lo acusaron de debilidad o de estar dispuesto a ceder en Ucrania. Y esta fue la narrativa entonces que refuerza esa imagen externa a la que podría Medinsky estar abierto a soluciones diplomáticas. Pero por otro lado, también es necesario reconocer que siempre ha sido leal al Kremlin y que a pesar de esos tonos que se pueden considerar moderados, Medinsky siempre fue absolutamente leal a Putin y no se le conocen declaraciones públicas que contradigan las líneas oficiales y ha defendido la operación militar especial en términos patrióticos. Tal vez, como si uno lo compara con Patrushev o con Ganov, Medinsky podría parecer un poco más flexible, pero la realidad es que yo creo que es parte de esta estrategia dual que utiliza Putin y el Kremlin, donde tiene distintos actores para poner en las negociaciones con Occidente y normalmente cuando quiere negociaciones en la que haya que dar una imagen de cierta, ¿cómo podríamos decir? Halo pacífico, negociador, blando, utiliza figuras como Medinsky. Cuando quiere otras maduras, busca otras alternativas, ¿no? Pero de ninguna manera Medinsky parece que puede ser considerado, por lo menos por lo que dicen en Rusia, como alguien que encabece algún tipo de facción disidente o pacifista dentro del Kremlin. Pacifista en el sentido negativo, ¿no? Que es el de entregar a Rusia al poder occidental con la excusa de la paz. Y básicamente entonces su inclusión tiene que ver con la intención de manejar la diplomacia narrativa, más que con dar concesiones reales. O sea, básicamente la idea de poder a Medinsky es ofrecer una visión negociadora hacia Occidente, donde desde Occidente se bajen las tensiones y se piense que en realidad Rusia está más dispuesta a negociar de lo que tal vez lo esté en la práctica, por lo menos dentro de este formato. Trump anunció finalmente que no iba a participar en Estambul, según dijo Reuters, y esa decisión la tomó a consecuencia de que Putin dijo que tampoco iba a participar él y dio a conocer la delegación rusa. Entre las características del sector negociador ruso y por otro lado las propias características de Putin, que decide no ir, hace que Trump tampoco quiere quedar expuestos diciendo yo fui y me plantaron. Entonces finalmente ha decidido seguir con su gira habitual y no interrumpirla por esta cuestión, ¿no?
Sí hizo declaraciones habituales, ¿no? Ya a esta altura del partido, sobre su deseo de salvar vidas y conseguir la paz en Ucrania, pero resaltó aparentemente que solo iría si iba a estar presente Putin. Kellogg subrayó también que en la presencia de Trump solo era posible si estaba Putin en la lista. Por lo tanto, una vez que se confirmó que Putin no iba a estar, Trump no lo va a estar tampoco. Y esto demuestra de alguna manera también la independencia de criterios de Putin, que va cuando a él le parece que tiene que ir, no se ve arrastrado por las decisiones de Trump. Le dice que sí a Trump, le sonríe, lo elogia, pero después hace lo que le conviene a Rusia y no lo que quiere Trump. Esto es algo para verlo y, como siempre digo, no dejarse llevar por la propaganda, porque Trump es un gran vendedor de imágenes. Entonces él hace ver como que él tiene fuerza y él arrastra a todos y todos le dicen y todo. Y la realidad es que él dice cosas, dice tantas que se pierden. Parte de la estrategia de Trump es decir, múltiples cosas de forma tal que después ya no importa si las dijo o no las dijo. En la confusión ha dicho tantas cosas que pasan por desapercibidos en realidad sus errores, ¿no? Y Trump entonces aparentemente siguió, ahora creo que en Qatar, si no me equivoco, que entre paréntesis es muy interesante la historia del avión que los regaló. Le regaló Qatar un avión a Estados Unidos que lo califican como un palacio aéreo para que lo use el presidente de Estados Unidos, pero hay un pequeño problema. Está lleno de excentricidades, que son todo muy bonitas, de muchos aspectos de seguridad, pero la realidad es que ese avión tiene que ser escaneado para ser considerado seguro, que no haya forma de que se infiltren conversaciones, porque si no, básicamente Qatar estaría al tanto de lo que planifica el gobierno de Estados Unidos. Y los estadounidenses parece que les llevaría varios años poder hacer una verificación exhaustiva del avión y asegurarse de que no hay forma de que filtre información. Y hay un problema, ¿por qué? Porque se lo regalaron a Trump y Trump debería usarlo, el avión, y no puede demorarlo demasiado si no quiere que su conducta resulte ofensiva con los árabes de cataríes en este caso, que le han regalado el avión. A veces es interesante porque se han metido en una camisa de 11 varas, porque necesitan tiempo, pero ese tiempo puede ser ofensivo con los cataríes si no lo adoptan, y si lo adoptan no tienen garantía de que ese avión sea seguro. Así que bueno, esto es una postilla que les quería contar al margen. Bueno, en la delegación que manda Estados Unidos va Marco Rubio, que hasta ahora se lo conocía como un halcón dentro del Pentágono, pero desde que está como secretario de Estado parece que ha olvidado las antiguas formas de hacer política y ahora está en una posición más conciliadora, pero bueno, podríamos decir que luego de Trump en temas internacionales es la persona con mayor rango, mayor poder. Junto con él van Kate Kellogg, general retirado y asesor de seguridad de la administración de Trump, y Steve Witkoff, que es experto en defensa y estrategia, pero que tiene una visión más favorable, Witkoff, que Kellogg hacia Rusia, ¿no? Igual el fuerte de Kellogg no es la cuestión de seguridad ni de defensa, eso es el área de Kellogg, sino en realidad es la diplomacia. Por lo tanto, la participación de observadores, uno los podía deducir como que Trump en realidad primero quiere tener informaciones de distintas fuentes. Los que están a favor de negociar con Rusia y los que están en contra de negociar con Rusia, imagino yo, para tener una posición más equilibrada. Y por otro lado, mostrar que al llevar observadores, Estados Unidos considera esta negociación como una cuestión casi secundaria y no como el foro principal de resolución del conflicto, ¿no? La delegación de Estados Unidos básicamente es una forma de enviar
una señal de que no hay acuerdo sin el aval occidental, ¿no? Pero comparadas las delegaciones y las intenciones previas que se han conocido, uno puede asegurar, como decíamos ayer, que Rusia está para consolidar las ganancias que ha tenido y proyectar aperturas, pero siempre y cuando se hagan en base al refuerzo de su control territorial. Ucrania busca desesperadamente apoyo internacional para conseguir una tregua que le permita respirar militarmente y políticamente, y Estados Unidos en realidad no tiene intención de negociar ni mediar activamente, por lo menos en esta instancia, sino más bien busca estar al tanto, condicionar, vigilar y observar cómo son los movimientos en definitiva, ¿no? Y hubo un dicho muy interesante de Trump en las últimas horas, que después fue ratificado por funcionarios de su propio gobierno, que dijo Trump básicamente: nada sucederá sin mi conversación con Putin. Y esto creo que es claro. Lo que está haciendo en realidad es bajándole un poco expectativas a la cumbre, ¿no? En algún momento Trump creo que tenía algunas ideas, pero esta cumbre en realidad fue tirada por Trump, por Putin, por más que luego trató de decir que esto lo hacía por iniciativa de Trump y qué sé yo, pero la realidad es que la hizo Putin para aliviar la presión diplomática, y Trump creo que no quiere perder el protagonismo, y de alguna manera lo que él está planteando es básicamente hablen lo que quieran, se van a entretener, que la pasen lindo, pero la realidad es que esto se decide entre Putin y yo. De hecho, fue tan claro como eso, lo dijo con estas palabras. Con eso, ¿qué hace? Entonces deslegitima las propias conversaciones en Estambul, y que manda como observador a su propio secretario de Estado, refuerza la idea de que los conflictos internacionales son capaces de ser resueltos por la intervención directa de los líderes, como pasó en su momento con Kim Jong-un, y como alguna vez pasó con encuentros con Putin. Trump cree en la resolución personal de los líderes de los distintos países y no tanto estos mecanismos de negociación más burocráticos, podríamos decir, ¿no? Y también muestra su falta de interés en redireccionar la diplomacia dentro de los marcos oficiales, podríamos decir, del modelo globalista que estuvo imperando hasta ahora. Quiere sacar Trump, evidentemente, esto del marco de la negociación de la Unión Europea, del marco de la OCDE, del marco de la OTAN, del marco de la ONU. ¿Cómo se resuelve? Negociación bilateral. Él con Putin. Eso es, no hay foros ni organizaciones multilaterales que se tengan que meter en el medio. A pesar de su interés político directo, Europa ha sido el gran ausente de estas conversaciones. Europa siempre estaba presente en esto, sobre todo cuando se está produciendo una guerra en territorio europeo. Y sin embargo, Trump ha sido absolutamente claro, ha marginado. ¿Se acuerdan cuando lo apartó a Macron en el Vaticano, en el funeral del Papa Francisco? Estaba hablando él con Zelensky, iba a hablar con Zelensky aprovechando el encuentro, y se acercó Macron, y Trump simplemente lo aparta a Macron, y junto con ese gesto aparta a Francia y aparta a la Unión Europea. O sea, ¿cuál es el mensaje de Trump? Esto es un problema de Estados Unidos, y este problema lo resuelvo yo, no lo resuelven los europeos. Cuando esto, vuelvo a insistir, sucede en el territorio europeo. Trump es un personaje que también es crítico de la OTAN,
y habla del costo que eso significa y la propia inoperancia de los países europeos que dependen en seguridad de los Estados Unidos. Y eso es uno de los grandes problemas. Cuando tu seguridad depende de un tercero, bueno, tu margen de maniobra es bastante escaso. Trump en este contexto, entonces, que busca sacar a Europa de la negociación. La negociación es con Rusia sin Europa de por medio. Y esto significa que Macron, Scholz, Scholz ahora ya no está, Merz, Sánchez, Steiner, todos van quedando fuera y son irrelevantes para la percepción de Trump. Esto lo negocia, como decíamos, él. Entonces, el resultado es una Europa marginada que refuerza la sensación básicamente de que nada se decide por decisión de Bruselas, sino por Washington, Moscú y tal vez en el futuro Beijing. Pero hoy es básicamente Washington y Moscú los centros de decisión del mundo. Trump, además, tiene otro gesto que es fácil mantener notablemente. Trump habla de la guerra de Biden. ¿Y por qué él menciona la guerra de Biden? Porque él tiene un doble propósito detrás de esto: despolitizar el conflicto desde el interés nacional, o sea, esto no es interés de Estados Unidos, y pintarlo básicamente como un capricho de los demócratas, ¿no? Estamos en este lío por culpa de quién, de Biden, que no estaba en su sano juicio, y del grupo de secuaces y delincuentes que lo rodeaban. Esto es más o menos el mensaje que da Trump. Y por otro lado, de esta manera, va preparando el terreno para retirarse o reducir sustancialmente el apoyo a Ucrania, dado que esto es una carga impuesta por el establishment y no es en realidad algo que sea del interés de los Estados Unidos y mucho menos propio. Por lo tanto, puede ir alejándose, va generando en la opinión pública estadounidense la idea de esto es un conflicto que nosotros no necesitamos, que nosotros no queremos, y que si las partes no se quieren poner de acuerdo, ¿qué más podemos hacer nosotros? Arréglense. Que esto es muy distinto al mensaje que intentan dar algunos medios globalistas de, bueno, si Rusia no consigue un acuerdo de paz con Ucrania, va a ser sancionada con durísimas sanciones, y si Trump hace eso, simplemente lo que va a terminar haciendo es prendiendo fuego su relación con Putin, que eso es uno de los activos más importantes que él presenta en la cuestión de política internacional. El modelo de Trump básicamente es el de marginar a Europa, debilitar el rol institucional de la OTAN y condicionar todos los avances diplomáticos a las reuniones bilaterales, donde las encabeza su gobierno y básicamente él. Esto en realidad es lo que termina por producir un grado de seguridad, pero a la vez de incertidumbre. De seguridad porque sabemos que él tiene un plan que necesita pacificar para disponer de recursos para lanzar la economía de Estados Unidos. Pero por otro lado, dado que lo maneja en forma personal, arbitraria, esto puede, poner determinadas dudas sobre cuál es realmente lo que va a terminar, qué es lo que realmente va a terminar sucediendo, dado que todo depende de la voluntad de Trump. Esa incertidumbre es algunas cuestiones que complican la cuestión. Pero el objetivo de Trump con esta reunión y con estas acciones es, como decíamos, sacar la guerra de la esfera de Bruselas, de la esfera de los organismos multinacionales, y transformarlo en una negociación donde la suerte de la guerra se decide básicamente entre Washington y Moscú.
Un tema más que me parece interesante que tratemos es el otro gran ausente de esta cuestión, que es China. China no está en la mesa de Estambul con la importancia de lo que se está resolviendo, ¿no? Pero China ha profundizado su estrategia de acercamiento con Rusia, le brinda respaldo económico, tecnológico y diplomático, por supuesto preservando su compromiso directo, pero Beijing ha intentado con planes propios, pero la realidad es que no le ha interesado, o llegado al punto, no le ha interesado enfrentarse con Rusia. China sabe que está en la mira de Occidente, por lo tanto ha apostado a una política de desgaste para Occidente, sí que haya un colapso catastrófico que desestabilice todo el mundo. Lo que ella busca es una guerra que se vaya enfriando, pero que sea lo suficientemente importante para mantener a Estados Unidos, a la OTAN, mirando hacia otro lado. Hoy el enemigo obviamente es Rusia, y para China es mejor que el enemigo sea Rusia a ser directamente el objetivo de Occidente. Eso le da más tiempo para ir preparándose y fortaleciéndose. China hoy se guarda de alguna manera la idea de poder ser una especie de árbitro final, ¿no? A medida que la situación se tense, todavía hay un actor que no ha entrado en juego, que es China, y que a diferencia de Europa sí tiene un gran peso. No es considerado irrelevante, sino es un actor muy importante, pero que busca no meterse en los problemas que puede evitar. Y esto es una diferencia también con las prácticas habituales de Occidente. Y por último, quería traerle un detalle que está pasando casi desapercibido, pero es bueno, como dijo Putin el otro día, recordar quién está de cada lado, quién estuvo de cada lado, porque Putin hablaba del interés en el acceso al mercado ruso de muchos empresarios, y decía, bueno, pero no hay ningún problema, pero nosotros nos acordamos qué hizo cada uno, y sabemos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para luego entrar en nuestro mercado y obtener ganancias. Pero bueno, tenemos memoria y nos vamos a acordar de lo que hicieron. Bueno, vamos a ver cómo funciona, pero aplicando un poco esa lógica, vamos a hablar de alguien que seguramente pasa desapercibido en esto, que es el presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, Lula. Lula ha sumado varias propuestas de paz que curiosamente excluían de alguna manera a Rusia en el proceso, ¿no? Lo que buscaba Lula era de alguna manera aislar la posición de Putin, considerarlo prácticamente como un agresor, a pesar de estar dentro de los BRICS, ¿no? Era una cosa muy extraña, porque Lula no ha dado el apoyo a Rusia cuando, por lógico, uno pensaría que siendo socio dentro de los BRICS se hubiese alineado con Rusia. Trató de permanecer en una posición más que neutral en algún momento, puesto que las posiciones que manejaba Lula eran coincidentes con las que manejaba Ucrania y con lo que manejaba sobre todo Europa. Y Europa, recuerden a Josep Borrell cuando decía que había que vencer militarmente a Rusia. Por lo tanto, la posición, si bien la de Lula era a favor de la paz, no escapa que era coincidente con esos sectores. Lula, en realidad, busca presentarse, por un lado, como una especie de líder del sur global, ¿no? Como una figura de diálogo y ser una alternativa al dominio tal vez de China o de la propia Rusia. Pero
lo importante es que es un actor clave, Lula, porque juega desde una posición, que podemos decir desde las sombras tal vez. Lula es un actor con un fuerte anclaje en la órbita del liberalismo global progresista. Esto lo diferencia de otros liberalismos, pero el liberalismo al fin. Y eso lo alinea, aunque con cierta dosis de autonomía, con los intereses en su momento de Biden, de Macron y otros líderes europeos occidentales, especialmente de Macron, dado que Brasil tiene fronteras con Francia. La Guyana es un territorio francés, desde el cual inclusive Francia intenta entrometerse en la cuestión del Amazonas. Todo esto hoy ha quedado un poco en el olvido, porque, bueno, la guerra ha tapado todo, pero la realidad es que el conflicto sigue latente y la posición de Lula de acercamiento a Macron sí está presente. Y sabemos que Macron es el principal impulsor de la guerra en Ucrania junto con los británicos. Lula, desde que llegó al poder, ha tenido una relación estratégica con los Estados Unidos de Biden y con la Unión Europea. ¿En base a qué? En base a los valores de defensa de la democracia liberal, que esto ya marca una distinción con China o con Rusia, en defensa del cambio climático. Esto lo acerca a Macron, como decíamos, con la cuestión del Amazonas, hablando de la gobernanza global y con un gobierno profundamente woke, aunque él en lo personal trata de no verse salpicado mucho con este tema, pero las políticas culturales que está aplicando en Brasil son profundamente woke. Y esas son alianzas que tiene con el Partido Demócrata de los Estados Unidos y con la socialdemocracia europea, que en definitiva todos los caminos conducen siempre a lo mismo, al mismo sector. Lula, además, cuando tuvo la elección del 2022 en su disputa con Bolsonaro, contó con el apoyo de Biden, inclusive con apoyo técnico, jurídico, la presión de Estados Unidos para que se le adjudique la victoria, después de unos comicios con serias acusaciones de fraude. Y acuérdense que estuvieron semanas los brasileños conmoviendo, podríamos decir, las estructuras políticas de Brasil con innumerables manifestaciones, ciudades enteras paralizadas por las protestas y que terminaron siendo resueltas de una forma bastante dura, ¿no? Todo eso se hizo con el apoyo de Estados Unidos, hasta tal punto que una figura clave en su momento fue, ¿se acuerdan? Alexandre de Moraes, el juez que se había hecho una especie de paladín de la democracia en Brasil y que había tomado todas este tipo de medidas, que ahora está siendo eje de investigaciones en los Estados Unidos precisamente. ¿Por qué? Porque jugaba con el equipo de Biden y ahora lo que llegó al poder es el equipo de Trump. Y esto es parte de esta cuestión, ¿no? Estados Unidos le dio el respaldo entonces político a Brasil con Lula. Tuvo muchas reuniones importantes en la ONU, en el G20, en la COP, donde Lula y Biden coincidían en el tono de la agenda, y el apoyo indirecto de Lula en el lawfare que afectó, de Estados Unidos en el lawfare que afectó a Lula, sobre todo en el proyecto del Lavallato, estuvo marcada mostrando la injerencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el establishment judicial brasileño. Y ese mismo establishment fue el que tiempo después apoyó la llegada de Lula al poder. Lula básicamente representa un polo opuesto al nacionalismo estilo Trump. Lula es multilateralismo, derechos sociales, woke, medio ambiente, integración regional, todo lo que se enfrenta al American First que tiene Trump. Por lo tanto, por eso los vínculos de Lula son cercanos a los de Macron,
a los de ahora Merz, a los de Pedro Sánchez y a los de los distintos líderes europeos, sean socialdemócratas o populares, ¿no? Lula, en realidad, ve a Trump como un riesgo para la democracia global, lo ha planteado más de una vez, algo que lo ha asociado con el intento de golpe que denunció el 8 de enero del 2023, que fue básicamente un cálculo de la operación que se produjo el 6 de enero del año, ¿cuál fue? El que disputaron las elecciones Trump y Biden, que ahora no me acuerdo, debe sacar la cuenta. Aunque Lula en realidad ha evitado un alineamiento automático. Lula es demasiado inteligente para hacer las torpezas que hace Milei u otros presidentes de la zona. Es un tipo mucho más inteligente y juega con mucho más sutileza. Sí tiene una propuesta de paz que ha favorecido las posiciones ucranianas y al eje atlántico. De alguna manera, Lula intenta formar un bloque de poder alternativo al de Trump, y por eso Lula ha sido ahora también un vehículo para presionar a Putin para que vaya a Turquía y firme el acuerdo de paz. Por lo menos eso es lo que trascendió, que se le pidió a Lula, que pidió Zelensky, que pidió los gobiernos europeos, y Lula que se habría comprometido a hablar de ese tema con Putin. Evidentemente no ha funcionado. Putin tiene muy claro cuáles son las posiciones de cada uno, y curiosamente en la última reunión, si ustedes prestan atención como Putin iba recibiendo a los distintos mandatarios, la recepción a Lula fue fría. Fue bastante más fría de lo que había sido en otras épocas. Evidentemente Putin no está muy contento con las posiciones que está tomando Lula. Así que bueno, esto es más o menos un resumen de lo que sabemos hasta hoy. Mañana por ahí se encuentra Putin y Trump y acuerdan la paz, aunque parece bastante difícil, dado que las exigencias de Rusia no se limitan a los territorios en Ucrania, no se limitan siquiera a que Ucrania no pertenezca a la OTAN. Rusia va a querer calmar las aguas en todo lo que tiene que ver con sus fronteras con Europa. Ayer hubo un problema en el Báltico bastante serio, con intercepciones de aviones, un intento de detener un petrolero ruso, la intervención de un Sukhoi 35, que finalmente no pasó a mayores. El petrolero ruso siguió camino, en realidad tiene bandera creo que de Gabón, pero demuestra que la tensión y la presión sobre Rusia está muy alta, está muy presente. Los países bálticos, sobre todo, son los que están empujando a este conflicto, y eso es una cuestión que hay que tener mucho cuidado, y que yo creo que es una de las bases de lo que Putin quiere resolver. O sea, cuando hablamos de resolución de los conflictos profundos, de las causas profundas de este conflicto, nos estamos refiriendo precisamente a esas cuestiones que para Rusia son claves.